Yo creo que en algún momento de la vida, Marcia debe haber hablado con la familia Triolet al completo y haberle preguntado que qué les gustaría a ellos que ella hiciera con su museo o con su casa. Y creo que ahí entonces le respondieron seguramente al oído: haz de esto el lugar donde en un tiempo se curaba a las personas con salud, pero ahora se cura a las personas con cultura. Esta botica constituye el ideal de mi vida, puesto que nací en ella y dentro de ella me crié. Me consagré a sostenerla y a conservarla en el orden moral y profesional, con el nombre y el prestigio de la familia Triolet. No salgo de ella cuando muera. Me iré confiado de que alguien la seguirá cuidando. Yo tuve una infancia muy feliz. Mis padres eran personas que se amaron muchísimo y ese amor lo transformaron en la atención a sus hijos. Nosotros somos 3, yo soy la mayor, un hermano varón que es el del medio y mi hermana Mariela, que es la más chiquita. Tenemos una diferencia de edad, mi hermano y yo, de 2 años, pero mi hermanita y yo tenemos una diferencia casi de 14 años. O sea que es ya casi grande, ¿no? Esa diferencia. José Luis fue un niño muy inteligente de siempre y eso hacía además que fuera dominante. Yo fui la hermana que sirvió para jugar. O sea, mi hermano, a quien yo adoré desde el principio, era el doctor, era el maestro, era el ingeniero, era todo. Yo era la otra parte del juego. Por eso yo a veces le digo a mis nietas que yo no sé jugar, porque yo siempre fui la parte pasiva de los juegos. La infancia nuestra transcurrió con muchas, digamos que despedidas. Toda la familia de mi mamá emigró. En Cuba se quedó mi mamá sola y un hermano, mi tío Kiko en Varadero. Yo siempre, durante todo ese periodo, tuve ansias y deseos como un adolescente, prácticamente desconociendo los elementos principales, pero con una vocación que se decía entonces hacia la medicina muy fuerte. Yo quería ser neurocirujana. Yo tenía un profesor de historia, Chuchi, que me decía neurocirujana para burlarse de mí, porque él decía, tú eres muy joven, tú no sabes ni lo que es eso. Yo decía, pero es que es lo que yo quiero ser, yo he averiguado, yo he leído. Y estando yo en 9º grado, formo parte de la columna juvenil 26 de julio, la primera columna juvenil estudiantil que escaló el Pico Turquino. Llegando recién del Turquino, al año siguiente pues fue el Congreso de la Juventud. Y en ese congreso Fidel dice que hace falta la formación de un grupo de jóvenes que integrara un destacamento para cubrir las escuelas en el campo, o sea, la docencia de todo el plan de escuelas en el campo. En ese momento yo recuerdo que estaba escuchando el discurso de Fidel y yo le dije a mi papá, yo voy a ser maestra. Mi papá me dijo, maestra. Yo nunca había querido ser maestra. Cuando me decían de ser maestra, yo decía que no, que eso a mí no me gustaba. Le dije, sí, yo voy a ser de esos muchachos que van a estudiar. Y así constituí el primer contingente del destacamento pedagógico. Soy de las primeras integrantes del primer contingente del destacamento pedagógico. Me fui para Hawái Grande apenas con 15 años. Yo era maestra de muchachos que tenían 18, 19 años. Y yo era una muchachita muy jovencita, pero fue muy importante para mí todo ese proceso de formación en el destacamento. Y ya en el 2º año de mi carrera, yo empiezo como alumno ayudante. O sea, yo daba al 2º año de Ciencias Biológicas lo que yo había recibido en el primero y otras muchas cosas que en nuestro plan de estudio no estaba y que en el de ellos estaba. Y así terminé la carrera. Y después vine a trabajar aquí a Matanzas, al Instituto Superior Pedagógico Juan Marinelo, como profesora de biología, hasta el momento en que llego al Museo Farmacéutico. Yo llegué al museo mediante una visita para mis alumnos de 5º año de la carrera de Ciencias Biológicas. Ellos daban la clasificación de las especies, o sea, botánica sistemática, yo era su profesora, y supe que aquí había un herbario. Algo raro en Matanzas, pues no conocía de otro lugar donde existiera un herbario. Vine a ver el herbario y a que ellos estuvieran en contacto con esa importante forma de conservar las plantas. Cuando llego acá,
Una señora maravillosa nos atendió, Gardenia Tápanes era la guía cuando entonces, nos hizo toda una visita por el museo y nos enseña el herbario. Ahí empiezo a venir en varias ocasiones para traer a los muchachos a su proceso de investigación y cada día me enamoraba más de este sitio. Cada día me asombraba más de todo lo que aquí se conservaba. Yo tenía entonces unos afanes de investigación muy grandes, creo que todavía eso no lo he perdido, y quise venir a trabajar para acá. Cuando logro que finalmente el instituto no me diera la baja, sino que el ministro me autorizara un año prestada aquí, pues llegó el momento en que, concluido ese tiempo, yo ya le dije a la rectora, mire Charito, yo me quedo en el museo. Y es entonces cuando el director de cultura, que era Huicho, me dice, Marcia, yo no tengo plazas para darte una plaza. Hasta el año anterior me lo había pagado el instituto porque estaba prestada para la investigación, pero ya ahora no me iba a seguir pagando. Y yo le digo, bueno, pero mira, ve, trata, no sé qué. Y él logra una plaza de director. Y yo le digo, bueno, pero mira, yo no quiero ser directora, eso a mí no me interesa. Yo quiero ser investigadora de ese museo. Yo quiero ver todo lo que hay ahí, cómo se puede estudiar, cómo se puede propagandizar, cómo se puede utilizar incluso en nuestros días. Me dijo, no, pero vas a tener tiempo de eso. Esto es unos meses nada más. En 2 o 3 meses yo te cambio la plaza. Bueno, los 2 o 3 meses se han convertido en 44 años que llevo yo aquí. Nunca he podido ser la investigadora de museo, que es a lo que vine, por lo menos en esta vida. Vamos a ver si en otras logro serlo. Y desde entonces estoy al frente del museo como su primera directora. O sea, el colectivo de museos farmacéuticos, desde que yo llegué aquí hasta hoy, ha sido un colectivo muy especial. Han sido personas que han dedicado su vida a este sitio. Y de ello dedicado su vida no por el tiempo que hayan estado, sino por la entrega que han tenido para con este sitio. Cuando tú llegas, hay fuerzas especiales que te hacen ser muy cumplidor, que te hacen ser muy cuidadoso, que te hacen ser muy orgulloso del lugar donde estás. Y eso ha pasado con todas las personas que han trabajado aquí. Aquí hay miles de piezas de alto valor patrimonial, piezas de un carácter excepcional, porque son las únicas que existen en el mundo de esa época, del momento en que se funda y que estuvo funcionando la botica francesa del doctor Triolet, que durante 82 años permaneció y que quedó intacta desde el primer día hasta hoy. Hubo un momento importantísimo que se logró, el proceso de restauración del museo. Ese proceso de restauración del museo fue muy importante y fue, además de eso, trascendental. Hicimos el proceso de restauración del museo sin mover una sola pieza de las que hay aquí. Toda la porcelana, todos los envases de cristal, todos los documentos, todo se quedó aquí dentro. Era espantoso porque teníamos que mover de una sala para otra en la madrugada, porque al otro día se iba a hacer la intervención. Se levantó el piso, se hicieron las instalaciones eléctricas, se hizo completa la instalación hidráulica y eléctrica nueva, se logró. Yo tenía mucho susto, yo realmente pasé durante ese periodo mucho miedo, porque yo había veces que lo miraba y decía, esto nunca va a ser lo que era. ¿Cómo vamos a colocar cada cosita donde estaba? Teníamos que tener ese cuidado, porque si no, el museo se nos iba a convertir en otro museo cuando lo abriéramos después de la restauración, mucho más bonito, mucho más pintadito, mucho más eso, pero la esencia del mismo se iba a perder. Y entonces eso a mí me daba terror, Y yo creo que cuando, además de problemas personales en ese tiempo, muy serios, porque mi único hijo que había nacido en este lugar, que se crió aquí, que era parte de que es parte aún de la historia de este sitio, fue a vivir con su papá a los Estados Unidos en pleno periodo ese de la restauración. O sea que independientemente de todos esos problemas que yo como persona tenía, para mí era principal el asunto de que el museo se mantuviera. Cuando logramos
ubicar cada cosa en su sitio, cuando logramos vernos nosotros en cada una de las cosas que aquí hay, en los cientos de miles de bienes patrimoniales que aquí existen, y sentir el olor de la botica. Ese fue el momento más importante. Nosotros alcanzamos en ese año, en el año 2008, el Premio Nacional de Restauración. Y yo le digo a usted que el Premio Nacional de Restauración nunca, a pesar de ser algo trascendental e importante, nunca tuvo la importancia ni comparable de entrar aquí y sentir el olor de este lugar. Que habíamos conservado su olor. Sin embargo, el museo conservó su estado original. Esa es una de las razones que nos permite también obtener en el año 2020, en pleno periodo de COVID, el Premio Nacional de Conservación. El museo es la única institución en Cuba que tiene los dos premios. Esos son los premios más altos que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural a una institución museal, fundamentalmente. Eso es resultado de la entrega, del amor, de cómo las personas que trabajan aquí priorizan cada una de las acciones que aquí se hacen, por sencillas que sean. Es excepcional, por ejemplo, cuando uno lee lo que apuntan los visitantes en los libros de visitantes, en los libros de firma, ¿no? Pues cómo es el placer de haber estado en este lugar, el agradecimiento a las personas que lo atienden, el gusto por volver en algún momento, y eso es, creo yo, que nuestro principal objetivo, el vínculo que tengamos con las personas, que las personas se sientan acá en condiciones muy distintas a las que, por ejemplo, tienen en la calle, que no se sientan agredidas, que sientan que conocen algo nuevo, que sientan que esto es suyo. Porque es lo que yo le explico a todas las personas que vienen acá, a los cubanos, a los farmacéuticos, a los niños, a cualquiera. Esto es nuestro. Nosotros podemos mostrar al mundo, los cubanos, que somos los dueños de la única botica francesa de finales del siglo XIX que se conserva original y completa en el mundo. La botica, como muchos otros lugares, tiene historias fascinantes, historias que no solo se refieren a la realidad de todo lo que aquí observamos, sino a fenómenos que en un momento determinado pues impactan muy, digamos que severamente, de manera positiva, en las personas que participamos de ello. Una historia que a mí me ocurrió, o sea, es una vivencia personal, es el momento en que la Virgen pues emitió un halo de luz de manera muy especial. Estaba el museo cerrado porque estábamos haciendo unos arreglos en la electricidad acá, estaba todo tapiado y se había insistido mucho de mi parte con que Miguelito, el carpintero del grupo Papalote, viniera a bajarme la Virgen para bañarla, porque yo había descubierto que no era una urna cerrada donde estaba ella, sino que eso se zafaba y podíamos bajar la Virgen. Finalmente, después de mucho peleo, mucha pelea, pues Miguelito me dice un día, mañana voy a bajarte la Santa, que es como él le decía. Viene Miguelito para acá con un grupo de carpinteros, amigos suyos, trabajadores de la misma brigada de patrimonio entonces, y se montan los andamios y se separa toda la parte de atrás de la urna, donde está la Purísima Concepción, que es la patrona de los farmacéuticos, y se baja la Virgen. Bajar la Virgen fue toda una odisea, porque la Virgen pesa 160 libras. Es un bloque de mármol que tiene una base independiente. Cogimos una palangana, Arminda Mantilla y yo, que trabajaba acá, y le dimos una fregada tremenda a la Virgen porque estaba muy sucia y aquel mármol de Carrara se puso reluciente. Logramos que nos bajaran también los búcaros que la escoltan a ella desde el momento en que se colocó ahí. Las flores son de biscuit de Sèvres y todo eso se lavó. Cuando estamos lavando las cosas del búcaro, vemos que en uno de ellos hay una cajita de productos farmacéuticos, y cuando la digo, ¿y esto qué hace aquí? Esta cajita que adentro de la arena esta. Cuando la abro veo que hay toda un conjunto de nombres, 15 personas, que decía al momento en que se había bendecido la Virgen
el momento en que se había colocado ahí, y había una moneda por cada una de esas personas que habían contribuido a la compra de la escultura, o sea, mandarla a hacer especialmente para este lugar y comprarla en Italia. Y raramente me dice Acela, que era mi secretaria, Marcia, aquí estamos también 15 personas. Cosa muy rara porque en el museo no trabajábamos tanta gente nunca, pero bueno, con aquellas personas que habían venido a trabajar con la Virgen, hicimos un cómputo de 15. Hicimos la cartica a nombre nuestro, con un medio de cada uno, y entonces yo me doy cuenta que habíamos bañado a la Virgen, y le digo a Olga Lidia Román, que estaba acá parada conmigo, ay Olga, mi hijita, busca al padre Machado, porque he bañado a la Virgen. Olga Lidia va a buscar al padre Machado, el padre Machado viene para acá, y a mí me dio mucha pena porque lo primero que hizo, él era una persona muy simpática, lo primero que hizo fue decirme, Marcia, ¿cuántas veces estás bañado después que te bautizaron? Digo, ay padre, qué pena, qué vergüenza, mi ignorancia religiosa es total, está bien, pero me dijo, no te preocupes, yo le voy a hacer la bendición a la Virgen. Se hizo todo el proceso, colocamos los dos, la cajita nuestra es la redonda, por si alguien alguna vez lo revisa, sepa que la redonda es la de la actualidad, y la cuadradita, la rectangular, es la que se puso en el siglo XIX. Y entonces estuvimos parados aquí frente a la Virgen, Olga Lidia Román, de este lado al lado mío, y del otro lado un señor que se llama Rafael, viendo que los picos de los pájaros de los búcados quedaban a la misma altura y quedaran bien. De momento ya le digo, mira, está bien, perfecto, qué lindo, mira qué bien se ve de aquí. Cuando estoy en ese instante, se formó aquí, en el lugar donde tiene cruzadas las manos la Virgen, un halo de luz azul, un azul bello, un azul que no es el azul fuerte, el azul, yo siempre digo que es como cuando el gas está bueno y la llavita es azulita. Se formó sobre el pecho de ella y se disipó por toda la estantería. Cuando miro a Olga Lidia lloraba. Olga Lidia es una niña de formación católica de nacimiento, y Rafael me dijo, aquí no entro más. Todavía Rafael nunca más ha entrado a este lugar. Vuelvo a llamar a Machado. Ay, mire lo que nos pasó, no sé qué. Machado tenía una cara de felicidad. Dice, Beso y Marcia, eso es lo que hacen las purísimas cuando las personas dicen que se le dan los milagros. Si hubieras pedido algo se le daba, pero yo no sabía. Algo importante de mi vida es pertenecer a un grupo de espeleología. Yo soy espeleóloga desde que tengo 16 años. Comencé con el grupo Yo Pilladó, que se fundó en Hawái cuando estábamos allá en el pedagógico. Alfredo Cabrera, el doctor en Ciencias Geográficas hoy, era el presidente de nuestro grupo. Y a partir de ahí pues empiezo a conocer los estudios que se hacían en Matanzas acerca de las cavernas, la importancia que tienen los sistemas cavernarios de Matanzas para muchas cosas, y llego a conocer a Ercilio Bento. Ercilio yo lo conozco a través de dos amigos de él, también espeleólogos, Haroldo Villa y Andrés Salcedo, me llevan a casa de Ercilio, y bueno, a partir de ahí comienza una amistad que hasta hoy ha sido extraordinaria. Mis relaciones con Ercilio son más bien de hermandad. Nosotros nos fajamos, nos peleamos, nos queremos, pero siempre mantenemos mucho respeto, siempre mantenemos, sobre todo yo, una extraordinaria admiración por él, por su obra, por la capacidad de trabajo que tiene, por los extraordinarios conocimientos que tiene de la espeleología cubana. Yo agradezco mucho en mi quehacer como espeleóloga de grandes amigos. Mucha gente me ayudó, muchos hombres espeleólogos en la cueva me orientaban. Yo soy muy desorientada, o sea, yo normalmente no voy por una serie y me parece que ya fui 10 veces y nunca he ido, o voy por otra y me parece que era aquella. Y yo tengo un amigo que me decía, yo soy tus ojos aquí, tú nada más que me dices, y él me iba conduciendo. Yo he participado en grandes obras de la espeleología acá en Matanzas, todas esas vivencias que no tienen nada que ver con las vivencias que tenemos acá en la superficie, pues yo lo agradezco haber sido, eso no se deja de ser, a ser espeleóloga y pertenecer al grupo Carlos de la Torres, que es el grupo insignia de la espeleología cubana. El lugar de esta casa que a mí más me gusta es el patio. O sea, yo cambio todo lo demás, pero me quedo con el patio. A cualquiera le regalo aquello. A mí me gusta mucho el patio, fundamentalmente por las plantas.
O sea, yo soy una botánica de formación y tener plantas, cultivarlas, ver cómo van creciendo, para mí es fundamental. Mira, estos platiceiros, aquellos que son dos especies completamente diferentes, y mira qué hermosos están, cómo el color que tienen, sus hojas demuestran la belleza de la planta. Las orquídeas este año no me florecieron, pero están preparándose ya para el próximo año y me encantan los helechos. Yo tengo una enorme variedad de helechos, desde el helecho, el culantrillo de pozo, que Misa, yo tengo una gata, Misa acabó con él, pero mira, ya está de nuevo surgiendo. Las malangas me gustan mucho. Esta malanga es muy especial, esta malanga la sembró Manolo porque es una malanga de mi papá. Mi papá también le gustaban mucho las plantas, o sea, tengo esa parte de guajiro. El naranjo que Manolo sembró cuando tenía 7 años y que todavía da naranjitas, no muchas, pero da algunas. Mira, esta es una pieza muy especial que la hizo mi hijo Rodrigo. Y la técnica que ellos utilizan es Tiffany, y Gabriela tenía delirio con los unicornios. Siempre a ella le han gustado mucho los unicornios y su papá le hizo ese unicornio azul. Las libélulas. Aquello es nuestro limoncillo. Esa planta de orquídeas nos dio este año 36 racimos enormes de orquídeas limoncillo. Un perfume exquisito. Generalmente todas las orquídeas yo las persigo y cuando ya sale la flor se la llevo a Gabriela. No tengo suerte con los cactus, ninguno me ha echado flores. Los pongo al sol y se queman, no sé por qué. Esta planta le gusta mucho a Manolo, es una planta de las orillas del río, pero que aquí el sol la maltrata mucho. Mira, está florecida. El higo es una planta rara. En nuestro país no se da normalmente higo en cualquier parcela. Manolo logró esa planta de higo porque cuando era niño tenía una aquí también y ha tenido este año una enorme cantidad de higos. Míralos aquí, qué lindos, todavía quedan algunos. Esta enorme malanga, que miren qué hojas más bellas. Mira estas que vienen haciendo. Este es el resguardo de Misa. Misa se esconde ahí abajo. Ahora sembré una mata de jazmín. A mí me gustan mucho los jazmines. Y en mi casa había jazmines de todo tipo en la ventana del cuarto de mi hermana. Y siempre yo he querido tener jazmín. Y desde que vivo en esta casa no he logrado ni una planta de jazmín. Ahora Manolo me trajo una y tengo un gajito ahí. A ver, cuando tenga florecitas les digo. Mira este helecho de sol, qué belleza. Esto también es un helecho de orilla de los arroyos. Estos son 2 bonsái. Estos bonsái son de framboyán. Yo lo tengo hace muchos, muchos años. Y miren qué lindo, fíjate, ya como hizo un nudo el tallo ahí. Tienen el mismo ciclo de la planta grande, del framboyán que conocemos, pierde las hojas, se queda peladito. Manolo me dice, ya se murieron. Yo digo, no, es que eso es así, pero no me han florecido todavía. Cuando tú ves para allá, tú te das cuenta de el verdor, la variedad de plantas. Estoy esperando que mi dama de noche tenga flores. Tengo aquí 2 especies de dama de noche, pero todavía no ha florecido. Y en esas maceticas, algunas suculentas. Las maceticas para mí son importantes, no por las plantas solamente, sino porque esos adornitos eran de mi abuela. Es una herencia familiar. En el año 1978 yo me caso, o sea, contraigo matrimonio con Juan David, que es el padre de mi hijo Rodrigo. Rodrigo nace en el año 1984 y a partir de ese momento, bueno, se hizo la luz. Es Rodrigo el acontecimiento de mi vida más importante y es Rodrigo lo más importante que yo tengo en todo mi quehacer. Criar un niño que además fue un niño enfermo porque es muy asmático desde muy pequeñito. Criar un niño varón que no estuvo con su padre siempre porque Juan David ya emigra estando muy pequeño Rodrigo, pues fue bastante difícil. Yo aprendí a jugar pelota, yo jugué fútbol, yo hice de todo lo que hace un niño varón que no tiene a su papá presente. Después, ya estando Rodrigo en la escuela primaria, en 5º grado, tenía 9 años, pues conozco a Manolo. Realmente mi relación con Manolo fue sorprendente,
porque yo no sabía quién era Manolo, lo conocí a través de una investigación que yo estaba haciendo en el Hotel Louvre con el COMA sobre las esencias para la elaboración de los cócteles, o sea, esencias naturales a partir de plantas, porque fue en pleno periodo especial que no había nada con que hacer nada, y Manolo formaba parte de ese equipo de realizadores. Ahí conozco yo a Manolo y comenzamos un periodo de acercamiento donde las personas me decían, pero tú estás loca, ese muchacho, date cuenta, yo le llevo a Manolo también casi 15 años. Y a partir de entonces, pues mi hijo él empezó a hacer una relación muy bonita con mi hijo, de mucho respeto, porque siempre Manolo ha sido respetuoso con Rodrigo y Rodrigo respetuoso con Manolo, pero se convirtió Manolo en, digamos que en el apoyo de las travesuras que tenía un niño adolescente, un niño que terminaba la primaria y iniciaba la secundaria básica, y entonces eso era muy importante para mí. Marcia no me conocía, pero yo sí veía a una señora que pasaba por Milanés y yo casi siempre le caía detrás y me metía con ella. Ella nunca me dejaba, o nunca le hacía halagos a los piropos que yo le decía. Y yo siempre pensaba que no era el museo. Yo pensaba que ella era trabajadora del dispensario, porque siempre había una amiga donde ella iba más o menos en ese camino la encontraba. Con Alfredo Comas, el que ella habla, que era mi compañero de cantina, es que la conozco a ella, y con el Comas hablo para que me ponga una piedra con esta señora. Alfredo dijo que no, porque para Alfredo Marcia era muy importante. Marcia siempre ha sido un paradigma para las personas de Matanza por la cultura que tiene. Y yo la verdad que, ¿qué puedo decir? En ese tiempo era bastante sato. Desastre. Conozco la similitud, siempre en ella algo me gustó. Cuando empecé a saber de ella era la devoción que tenía por Rodrigo, su hijo. Que Rodrigo es quien puede pararle el mundo literalmente a Marcia. Rodrigo llama y cuando dice mami, el mundo se paró, donde quiera que esté. Toda la infancia de Rodrigo transcurrió en el Museo Farmacéutico. Rodrigo aprendió a caminar allí. Cuando yo tenía reuniones, yo lo dejaba con las señoras del museo. Rodrigo se escondía. Hay un día que yo recuerdo que yo lo dejé con él y de ahí yo estuve buscando a Rodrigo más de 20 minutos por el museo y la señora llorando y me decía, no salió. Yo sí salió porque no está en el museo. Y cuando yo estoy bajando la escalera de atrás, la escalera de mi oficina, veo unas pelusas rubias así paraditas, metía un caldero. Era Rodrigo que se había escondido durante todo ese tiempo. Y de momento me dice, ay mami, ¿me viste? Claro, ¿cómo te voy a ver? Rodrigo, yo me acuerdo que cuando estaba en 6º grado, en el karate, y le daba patada a todas las paredes y las puertas de Pino Machado, y allá tenía que venir Manolo a arreglar todas las puertas, porque Rodrigo lo rompía, y cosas de ese tipo. Después, cuando estuvo en la secundaria, Manolo pintó murales, Manolo montó danzas con los muchachos del grupo, y entonces eso ayudó mucho a que Rodrigo reconociera a Manolo como alguien importante para su vida. Nosotros tenemos como pareja más de 30 años juntos, mucho tiempo, realmente, 34, o sea, ay, mira, él lleva una cuenta exacta, 34 años de relaciones. Por supuesto, en esos años han ocurrido cosas mejores y cosas no tan buenas, pero a partir del respeto, a partir de la entrega, a partir del propio del cariño, del amor, hemos ido salvando los momentos difíciles y hemos ido logrando momentos muy buenos. Manolo es una persona muy cooperativa. Manolo me apoya en todas las cosas. Manolo en el museo es fundamental porque no hay algo que yo tenga que resolver rápidamente en lo que él no participe. Manolo me acompaña en cosas, por ejemplo, que no tendría que hacerlo normalmente, mis guardias allá a Versalles, no sé, cosas de ese tipo, siempre Manolo está presente. Y en los problemas de mi familia, o sea, los problemas de Rodrigo, los problemas de mi mamá, de mi papá, cuando estuvieron enfermos, Manolo siempre estuvo a mi lado y eso es muy importante. Marcia es más apasionada, Marcia y yo soy más objetivo.
Marcia es de las que todo el tiempo está, sueña lo que quiere, y yo trato que en todo momento ella pueda disfrutar de lo que soñó, pero yo soy las manos que le hace eso. Ha logrado no solo regalarme su esencia, o no solo ha logrado regalarme su ser como tal y que yo disfrute de lo que es ella materialmente, sino ha logrado poner en mis manos lo más valioso para ella, que es su familia. Mi hijo Rodrigo determina mi felicidad. Mi hijo Rodrigo determina mi existencia y todos los esfuerzos posibles para que él también sea feliz. Mi hijo tiene su familia. Mi nuera es una persona excepcional. Mi nuera es una muchacha trabajadora, limpia, buena y sobre todo que lo ama intensamente. Ya para mí con eso tiene todo lo necesario para yo amarla también. Es la hija hembra que yo no tuve. Y de mis nietas, ¿qué decir? Yo le digo a Gabriela que ella es mi tesoro. La familia es muy importante. Y poder uno estar satisfecho en todos los aspectos es también trascendental en la vida. Eso te da digamos que una tranquilidad, un placer, una devoción, y además eso te determina que no existen límites. Para ser padre no hay libros. Hoy Rodrigo es el padre de familia que hubiera querido ser yo. Hoy Rodrigo es una persona que me ha sabido enseñar a mí lecciones de la vida como no hay otra persona. Somos muy felices con la familia que tenemos. Muchas de las veces yo he tenido que elegir entre lo que debiera ser como mamá, lo que debiera ser como esposa, lo que debiera ser como hija y el trabajo en el museo. Lo que pasa es que he tenido un hijo divino, un esposo muy comprensivo y unos padres maravillosos que supieron comprender en cada minuto por qué yo no estaba. Porque realmente quien lo viera desde fuera diría, no es una buena madre, no es una buena hija, no es una buena esposa, porque está más tiempo en el museo que allí. Pero ellos también han formado parte de esta historia. O sea, yo no puedo separar la historia de mi maternidad, la historia de mi funciones como esposa, la historia de yo como hija, no la puedo separar de mi trabajo en el museo. Todo se ha digamos, armonizado, y realmente, aunque ha habido momentos difíciles en que he tenido que estar aquí y no he podido estar en otras funciones que debiera, pues ha salido bien. Bien para ellos y bien para mí. En el trabajo del Museo Farmacéutico convergen todas las aspiraciones profesionales que yo había tenido, porque este es el fundamento de las ciencias médico-farmacéuticas, lo que aquí se conserva. Además de eso, cada una de las personas que son atendidas en el museo, cada una de las actividades que se desarrollan en el museo, tienen un profundo perfil educacional. Es acá donde las personas aprenden, donde las personas llegan y conocen algo nuevo, y todo eso es favorecido por las características que tiene este lugar, por la gran cantidad de información que guarda, por la gran cantidad de experiencias que aquí se conservan y que ha favorecido en mi caso pues las aspiraciones que tenía yo del vínculo con las ciencias médicas farmacéuticas, con la pedagogía, que es de lo que soy graduado, y además de eso con un alto sentido humanista para la atención a todas las personas que aquí vienen y que se sientan en un lugar que reconforta no solo sus conocimientos sino también su existencia. Hoy existe el Museo Farmacéutico gracias a que el doctor Ernesto Triolet Figueroa, o sea, hijo de los fundadores de la farmacia, el doctor Triolet, el farmacéutico francés, y la doctora María Dolores de Figueroa, la primera mujer farmacéutica de Cuba, pues decidiera en el proceso de nacionalización que regalaba la botica si pasaba a patrimonio. De esa manera, la antigua botica se convierte en el Museo Farmacéutico de Matanzas. El vínculo con esta familia no ha cesado. O sea, siempre la familia Triolet, que todavía hay un nieto del doctor Triolet y toda su prole de hijos, nietos en Ciudad de La Habana, que han seguido la profesión de médicos farmacéuticos, pues la exigencia de ellos es la conservación.
O sea, hay un compromiso con esas personas a quienes le debemos que exista hoy este museo, pues de mantenerlo, de conservarlo, y tenemos un súper objetivo, que es que este lugar sea incluido en la nómina, en la relación de patrimonio cultural de la humanidad. Ese es el homenaje, el mejor homenaje que podemos hacer a todos quienes desde 1882 hasta hoy han entregado aquí lo mejor de sí. Yo no estaré a lo mejor ya en ese momento en el museo, pero nunca me voy a ir de aquí. Incluso estoy segura que mi energía, mi espíritu, como se quiera llamar, permanecerá en este lugar por siempre. Existen ángeles, existen personas luminosas, y creo que cuando hablemos y cuando se hable de la historia de Matanzas, siempre habrá que tocar la imagen de Marcia. Siempre habrá que conversar acerca de esa mujer maravillosa que significa Marcia. Creo que esas personas escogidas no llegan por casualidad a los lugares. Yo creo que una gran conservacionista de los espacios, una gran luchadora por la identidad, una mujer de la cultura y para la cultura va a ser siempre Marcia. Creo que ella ha hecho capaz de que nosotros, de que las personas comunes de a pie podamos acercarnos a un espacio tan emblemático y tan lindo como es el museo, que sabemos que es parte de su alma, de su vida y de su cuerpo. No es posible hablar de Marcia sin hablar del museo, de su gran labor, de lo que esta mujer ha atesorado, que no lo ha podido lograr nadie, simplemente ella. Sin duda para mí, todo su respeto, todo el cariño, todo el amor y las felicitaciones más grandes en este aniversario, y que siga habiendo Marcia, porque indudablemente en las páginas de Matanzas va a haber un espacio dedicado honorífico para esta mujer. Siempre en las ciudades o en los países o en el planeta siempre hay gente imprescindible, y realmente Marcia lo es para Matanzas, sobre todo para Matanzas. Allá el resto de Cuba, sí, Marcia no es imprescindible para el resto de Cuba porque para nosotros es única. Decir Marcia aquí es como ya, no tienes que decir Marcia Brito. Ya, tú dices Marcia y todo el mundo sabe que es la directora de la botica, la anfitriona de eventos, la amiga de todos, la persona con la que tú te sientas a almorzar y te ríes mucho, pero la persona que está a tono ante cualquier situación. Mi relación con ella es de larga data. Yo ya peino canas y Marcia también, pero en mi memoria Marcia siempre está igual, porque mi papá, que trabajaba aquí en el sectorial de cultura, me dejaba con Marcia, yo muy niña, y según ella, porque esa anécdota ella siempre la hace, siempre que puede la hace, decía que yo me acostaba allí en el pasillo y que yo sentía las campanadas, que son unas campanadas fantasmas que solo algunos elegidos hemos escuchado ahí en la botica francesa. Y quizás por eso es una de las cosas que más me gusta. Siempre que yo estaba en entrevistas, en espacios con Marcia o conversando, siempre hablamos de los fantasmas de la botica. Y qué maravilloso que se le esté haciendo un documental a esta mujer que es un fantasma. Ella es como un duende de ciudad, ella está en todo. Marcia es, como yo decía, una imprescindible. Y es un honor, y es un placer, y es un gusto, y es un montón de cosas más estar cerca de Marcia. Yo trabajo aquí en Santa Teresa y la tengo siempre enfrente, y a veces la veo pasar a unas velocidades por el parque y me da eso una risa, porque digo, ¿en qué andará? Y es que Marcia es como Francisca, la de Onelio Jorge Cardoso, siempre anda en algo que hacer por esos mundos. Y quizás no sé si es hermoso o raro que yo diga eso. Ojalá que nos dure mucho, 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 mucho. Porque todo lo que ella toca, como Saldívar, como el propio Rubén, aquí en la ciudad, como una reina Midas, todo lo convierte en oro. Y si tenemos esa botica de Cuba y para el mundo, es gracias a ella y a su equipo de trabajo, lo que ha hecho. Pero esa mujer plural, la esposa de Manolo, la bisabuela de Roma, imagínate, tenerla ahí cerca. Nosotros que la hemos conocido, sabemos que es un privilegio. Y nada,
Marcia es un duende de ciudad, yo decía es casi un fantasma, es parte de la botica y es una mujer tan predecible en el amor, porque sabes que siempre, siempre te va a querer, que siempre va a tener una buena respuesta, que es un caballo de fuerza, de eso que tienen los motores para trabajar. Y pues nada, ojalá que mis palabras sean la mitad de lo que yo quiero para regalarle siempre a Marcia en amor. Quiero estar siempre a merced de su bondad. Yo sé que Marcia está en mi corazón de alguna manera muy especial, como yo lo estoy en el de ella. Así que nos dure mucho, mucho, mucho. Marcia, porque uno no sabe si es Marcia y la botica o la botica y Marcia y la ciudad y Marcia, mujer ciudad, mujer botica, no sé. Así que todo mi amor para ella siempre, desde siempre en mi vida. Para mí Marcia es esa madre de la cultura matancera. En ella se reúne ese amor hacia la cultura, ese amor de esa madre hacia muchos hijos. Porque Marcia no le dice que no a ningún proyecto. Es esa mujer que convierte los sueños en realidad, los proyectos que se hagan realidad. Marcia es esa mujer en la cual tú buscas una consulta, tú hallas una respuesta, tú hallas una guía. Es esa mujer que ama el patrimonio y te hace sentir que tú lo ames. Es esa madre que te guía, que te lleva, que te pelea, pero que te hace sentir un ser más humano, un ser más que ama la cultura. En el corazón de Marcia creo que late el amor por sus hijos, su nieta, por el museo, que es su vida, esa vida compartida, por su Manolo y por la cultura. Yo creo que Marcia sin la cultura no es nada. Y la cultura sin Marcia le falta ese adoquín que le puede faltar a la ciudad. Caminando por la ciudad, la gente la reconoce, la gente la ama, porque Marcia también es una mujer y una mujer del pueblo matancero. Para mí Marcia es energía. Digo energía porque cuando llego a Matanza, la primera institución que me abrió las puertas fue el Museo Farmacéutico. Muy joven, no sabía cómo era el museo, su directora, y me recibió ella en la puerta. Le vine pidiendo el salón para un taller de experiencia de los instructores de arte. Ella me abrió las puertas y desde ese día me atrapó. El museo me da energía, me da fuerza, me da esa espiritualidad que transmite el lugar, pero también la figura de Marcia. Marcia es mi otra madre, Marcia es mi guía, mi protectora. Me da regaños, pero me conduce el camino que debo seguir correctamente en Matanza. Marcia es amor, es paz, es lo más grande del universo. Marcia, yo la conocí en el destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Ella integra el primer contingente, yo integro el segundo contingente en la misma especialidad que es ciencias biológicas. Marcia para mí es una persona muy estudiosa, con mucha sapiencia, es una persona muy humana, es una persona muy querida. El hogar de Marcia es un hogar muy propicio para el desarrollo de la educación, porque Marcia yo la considero una gran educadora, una gran pedagoga, y realmente quiero hacer referencia. Ella en el año 1993, número 1 de esta revista que por demás prestigia nuestro municipio y nuestra provincia, y yo diría nacionalmente, la revista Vigía, ¿no? Y realmente yo leí aquí en la revista algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver mucho con su desempeño de años, ¿no? Dice Ernesto Triolet Figueroa: esta botica constituye el ideal de mi vida, puesto que nací en ella y dentro de ella me crié. Me consagré a sostenerla y a conservarla en el orden moral y profesional, con el nombre y el prestigio de la familia Triolet.
No salgo de ella cuando muera. Miré confiado de que alguien la seguirá cuidando. Y yo digo, realmente encontró a alguien de mucha valía para cuidar esa botica. La contribución de Marcia Brito a la conservación, protección, divulgación y estudio del patrimonio es innegable. Sin embargo, no se habla con mucha frecuencia de sus valores humanos, de su condición propiamente humana. Recuerdo en la década del 90, cuando me iniciaba en el ámbito de la literatura, hablé con ella. Yo era un autor, por supuesto, desconocido, y sin embargo, ella tuvo la gentileza, la amabilidad de prestarnos, de permitir que nosotros pudiéramos reunirnos en esa joya del patrimonio cubano y universal que es el museo. Un grupo de jóvenes que eran aficionados a la literatura, que tenían inquietudes a la literatura. Y ella no solo nos permitió encontrarnos en ese espacio, sino que también participaba junto con nosotros. Es decir, apoyaba a unos desconocidos a que pudieran realizarse espiritualmente. Y sus valores propiamente humanos se ven expresados en la protección de ese patrimonio cultural, pero también en la protección y el apoyo a distintas expresiones culturales. Es una persona sencilla, es una persona modesta, es una persona accesible y sin embargo es una persona extraordinariamente sensible, con mucha espiritualidad y que ha contribuido mucho desde el punto de vista humano e intelectual a Matanzas y a Cuba. Marcia Brito es una queridísima amiga. Hace más de 40 años que mantenemos una amistad sostenida contra viento y marea. Siempre hemos estado en las mismas filas. Es alguien imprescindible, alguien que Matanzas tiene que adorar en el mejor sentido de la palabra, porque se trata de una persona útil, de verdad, de una cubana útil, de una mujer. Yo he dicho muchas veces que Marcia merece el premio de heroína nacional del trabajo. Eso es algo que tenemos que luchar, porque si alguien es una incansable trabajadora y desde posiciones muy éticas, de un altruismo tremendo y de una sintonía y una sincronización con la cultura verdadera, con el patrimonio, con los valores que más tenemos que defender desde nuestras posiciones, pues Marcia es esa mujer, esa madre, esa abuela, esa esposa que todos admiramos y que de verdad sigo pensando que es alguien sumamente imprescindible para Matanzas, para nuestra cultura y para este país. Marcia es para mí, sin lugar a la duda, una benefactora de la cultura matancera, por todo lo que significa su trabajo al frente del Museo Farmacéutico, que sabemos la trayectoria de la institución que ella representa. Yo pienso en lo individual que es un bien, ella es un bien que la ciudad de Matanzas posee, y eso no tiene discusión, no es negociable ese concepto que tengo yo de ella. Tengo una experiencia personal con Marcia, que fue mi segunda exposición o mi segundo intento de exposición personal, pero fue la primera vez que yo sentí que me trataron como un artista. ¿Y qué te quiero decir con esto? Tú sabes que a veces los artistas, cuando están empezando su carrera, jóvenes, todavía sin ningún tipo de intención marcada, se les suele apoyar, pero desde un cariño más paternal, o sea, más desde vamos a apoyar a los muchachos, vamos a hacer que les sea posible. Marcia me trató como si yo fuese un artista consagrado. O sea, desde ese momento, desde el minuto cero que hablamos, desde que vio el proyecto, desde que monté las obras, desde que inauguré, y después Marcia siempre me trató y me hizo sentir ese artista que en aquel entonces yo simplemente aspiraba a ser. Entonces puedes sacar tú la conclusión cuál importante es para mí su presencia y en tan alta estima que la tengo. En los primeros años de la fundación de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, la ACA, como la conocen las personas por sus siglas, ¿no?
Todavía no había sedes no tenía un local para su sede, no había un lugar donde poder exponer las obras de los artesanos. Y el museo sirvió, acogió las exposiciones y las obras de muchos artesanos que pudieron ver ahí exhibidas sus creaciones. También la música y otras artes han tenido también acogida, refugio, han tenido la oportunidad de manifestarse ahí. A mi juicio, Marcia es un paradigma, quizás un referente de lo que, de cómo debían ser las personas que tienen a su cuidado bienes que deben ser protegidos y que deben ser resguardados, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco que Eusebio Leal decía de Matanzas, Su cielo azul y La botica francesa. Quizás se podría agregar de La botica francesa con Marcia. Hay gente que vive en Matanzas, pero hay personas que la guardan en su pecho, que son sus guardianas, y esa es Marcia Brito. Qué dicha para esta ciudad tener a una mujer que desde muy joven ha decidido salvaguardar, ha decidido regalarnos ese museo único de su tipo en el mundo, que es nuestro museo farmacéutico, la botica francesa de Triolet. Yo tuve la dicha de conocer a Marcia allí y desde entonces quedé enamorado de esa mujer tan bella, tan sincera, pero tan matancera, tan defensora de la matanceridad, de lo nuestro, de esta hermosa ciudad, de puentes, de ríos, de música, de mucho arte. Así que todo lo bueno para nuestra querida Marcia, para esa guardiana de Matanzas, para esa mujer que nos inspira y que siempre tiende una mano a quien va a tocarle a su puerta allí en el Museo Farmacéutico. Muchos años más de vida, querida, y gracias de verdad por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has dado. Matanzas siempre y su gente va a estar en deuda contigo. Un beso grande, te quiero. A veces hay lugares que se reconocen por las personas. Por ejemplo, en Matanzas, la gente decía el Teatro de Cecilia, y estaba hablando de Sauto. La ACA de Luis Octavio, y estaba hablando de la Asociación de Artesanos Cubanos Artistas. O el Museo de Marcia, y estaba hablando del Museo Farmacéutico. Eso no es malo. Eso quiere decir que las personas al frente donde están hacen una obra tan especial que la gente asocia el sitio con la persona. Yo incluso hasta llegué a pensar de que Marcia Brito era de la familia Figueroa Triolet, o Triolet Figueroa. Y luego supe que no, que para nada. Que llegó allí como estudiante, se fue compenetrando con el lugar, y bueno, llegó un momento que era inseparable Museo Farmacéutico, Marcia Brito. Luego, como ella ha acogido a tantas personas en el lugar, no solamente no ha sido museo, sino casa de arte, el coro de cámara, el desaparecido Grupo Madera, Teatro de las Estaciones. Conocí también, aparte de la científica o de la especialista en farmacia, a la persona, al ser humano, culto, sensible, solidario. Fue muy lindo. Yo creo que en algún momento de la vida, Marcia debe haber hablado con la familia Triolet al completo y haberle preguntado que qué les gustaría a ellos que ella hiciera con su museo o con su casa. Y creo que ahí entonces le respondieron seguramente al oído: haz de esto el lugar donde en un tiempo se curaba a las personas con salud, pero ahora se cura a las personas con cultura. Y esa responsabilidad le corresponde por completo a Marcia Brito. El día que Marcia no esté, su obra no desaparecerá. Podrá llegar otra persona, pero el Museo Farmacéutico seguirá siendo el museo de Marcia Brito.